Buenas tardes. Disculpen, tuvimos un corte de conexión. Estamos de vuelta y las profesoras van a comenzar nuevamente su exposición. Bienvenida, señora Marieta y señora Judith. Adelante, por favor. Hola, bueno, retomamos con el contacto. Buenas tardes. Decía que muchas gracias a Celey por la invitación, que va a ser un trabajo compartido con Judy Kalman, porque precisamente vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre acciones que estamos desarrollando en estos momentos en el campo de la educación de jóvenes y adultos en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. Este trabajo cuenta con la colaboración también de colegas que comparten con nosotros las acciones cotidianamente: Pablo Guione, Florencia Chillida, Alfredo Bertotti y Gladys Blasich. Lo que queremos compartir con ustedes comenzó hace 4 años, en el año 2016, pero nosotros vamos a presentar los desarrollos que comenzamos a hacer en marzo del 2020, solo que para comprender estas acciones que estamos desarrollando es necesario contar y mostrar y compartir de qué se trata este programa de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos. Bueno, en marzo de este año nos sorprendió a todos, en febrero, marzo, la irrupción de la pandemia. Sabemos que han modificado nuestros modos de vida, nuestros modos de interacción, las relaciones políticas, económicas, sociales, es decir, de pronto nos vimos inmersos en esta situación que afecta a la humanidad entera. En el ámbito educativo, específicamente, esto significó el cierre de todas las escuelas, y en el ámbito de la educación de jóvenes y adultos, que trabajamos con las poblaciones más vulnerables o en un estado mayor de vulnerabilidad social, significó específicamente eso, el cierre de las escuelas y empezar a pensar cómo abordar, cómo relacionarse nuevamente con los estudiantes. Estamos asistiendo en la mayoría de los países a propuestas educativas online, algunos recuperaron las radios, en algunos países se trabaja a partir de la televisión también, en otras provincias que conocemos en Argentina se acercan materiales impresos a las zonas y los estudiantes acuden a un determinado lugar para buscar esos materiales. Esto trae varias implicaciones. Por un lado, observamos continuidades, por otro lado, creación de algunos proyectos nuevos, pero básicamente lo que pone al descubierto esta situación pandémica es la gran desigualdad social y la brecha digital que existe entre los distintos habitantes. El programa de educación, de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos comienza en el año 2016 en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, Argentina. Ahí está la ubicación en el mapa para que ustedes tengan una mirada de contexto, al menos geográfico. Villa María tiene 86.000 habitantes y está dividida por el río y varios puentes, con otra ciudad que se llama Villanueva. Ese gran conglomerado abarca casi 120.000 habitantes. En Villa María, la población mayor de 18 años con secundario incompleto representa el 33% de la población. En realidad, Villa María tiene una fuerte historia educativa, con lo cual el porcentaje de analfabetismo y nivel primario incompleto no es tan alto. De todos modos, desde la Secretaría de Educación, en articulación con la Subsecretaría de Descentralización, la Secretaría de Cultura y de Salud de la Municipalidad de Villa María, pero con foco en la Secretaría de Educación, nosotros comenzamos, yo era la coordinadora, la directora de ese programa en ese momento, y para mí fue todo un desafío porque me planteaba la doble inscripción, ¿no? La de ser investigadora en el campo de educación de jóvenes y adultos y tener la posibilidad de crear, de poner en marcha un proyecto que realmente pudiera retomar todos los hilos conceptuales que nosotros veníamos trabajando, las empirias de nuestras investigaciones, y poder poner en marcha algo
que pudiera articular esas miradas. El programa de alfabetización y educación básica tiene condiciones políticas, institucionales y pedagógicas que me parece necesario y creo importante compartir con ustedes. En primer lugar, es una política pública local. Es un gobierno municipal interesado por generar acciones tendientes a garantizar la escolaridad básica obligatoria en la población mayor de 18 años. Es decir, es una política pública que está tratando de hacer efectivo el derecho a la educación. Está organizado a partir de centros de tutorías, así se conoce el programa. Estos centros de tutorías están ubicados en la periferia de la ciudad y tienen una organización tal que está centrado en el joven y en el adulto. Es decir, si nosotros sabemos que los jóvenes y adultos cargan historias de frustraciones educativas, si tienen una carga laboral importante, si tienen familias, sabemos que no pueden asistir de lunes a viernes a las escuelas de adultos. Por lo tanto, este programa está pensado en una participación de 2 veces a la semana. Los grupos van 2 veces a la semana, tienen 2 horarios para poder seleccionar, grupos que van a la tarde, a la siesta, grupos que funcionan en horario vespertino. Y la organización plantea la participación de tutores docentes, maestros de nivel primario, alfabetizadores y docentes de las distintas disciplinas. Tienen tutores estudiantiles, que son estudiantes universitarios avanzados, porque nos interesaba poder generar un espacio para acompañar el proceso de aprendizaje de los jóvenes y adultos. Sabemos también que cuando pasan mucho tiempo, pasan muchos años de no tener actividad escolar específica, de no trabajar con esa lógica escolarizada, se hace muy difícil comenzar a transitar los estudios. Entonces, ahí va el tutor estudiantil, ahí va el estudiante universitario a acompañar esos procesos. Nos interesaba también, porque sabemos que los jóvenes y adultos tienen hijos y muchas veces se convierten en un obstáculo porque no tienen con quién dejarlos. Nosotros desde la Municipalidad de Villa María, que también tiene jardines maternales en toda la periferia, trabajando con la subsecretaría de nivel inicial, logramos la apertura de esos jardines maternales. Digo, jardines maternales en términos, así se conoce, así se llama, pero en el horario que funcionan los centros de tutoría, los jardines o las guarderías reciben a los hijos de los estudiantes desde los 45 días a los 12 años. Esto genera que con los más chicos se produce una atención particular, con juegos, descansan, pero los más grandes tienen la posibilidad, y ustedes ven ahí también fotos, de realizar las tareas escolares. Entonces, esto es intento mostrar una compleja construcción, organización institucional que se convierte en una condición que acompaña el estudio de los jóvenes y adultos, ¿no? Ustedes podrán ver en estas fotos distintos centros. Nosotros llegamos a diciembre del 2020 con 71 grupos de nivel secundario, con 6 grupos de nivel primario, con 3 grupos de experiencia específica de alfabetización, y nos vamos a detener específicamente con el nivel secundario. Quiero hablar muy brevemente de las condiciones pedagógicas de este programa. Cuando comenzamos a estructurarlo, en el país existía un programa que en estos momentos también está en marcha, que se llama un programa de finalización de estudios secundarios, pero estaban planteados a partir de tutorías de trabajo individual. Nosotros planteamos que de ninguna manera, si consideramos que el conocimiento tiene un origen social, si entendemos que hay una construcción social del conocimiento, de ninguna manera pensábamos que esas tutorías fueran de carácter individual. Por lo tanto, esas tutorías se fueron conformando a partir de grupos, o mejor dicho, se fue entramando el trabajo con los grupos de jóvenes y adultos en los distintos espacios. El programa
contempla la entrega de módulos y de útiles escolares también. Esos módulos son módulos disciplinares que tenían y tienen una estructura de actividades que debían ser entregadas y la toma de parciales, evaluaciones, 2 evaluaciones al año. Lo interesante y que queremos remarcar y destacar en el programa es cómo se fueron constituyendo esos grupos a medida que comenzaron en primer año. El secundario tiene 3 años, el secundario de adultos. El primer año comenzó en el año 2017 y los relatos de los tutores estudiantiles y de los tutores docentes fueron mostrando que a lo largo del tiempo los estudiantes llegaban y se sentaban primero por afinidad barrial, después por edad, después en un momento se hizo un solo grupo y donde el análisis que nosotros hacemos también es que hay un fuerte anclaje territorial. Es decir, los sujetos estudiantes que oscilan entre los 20 y los 94 años, con la mayor concentración entre 22 y 35 años, y por supuesto hay un 68% de mujeres en el grupo, es decir, se fueron entramando, se fue generando estos grupos, generando relaciones que permitieron trabajar con el conocimiento también de manera colaborativa. Son 2 logros los que yo quiero destacar, que están fuertemente relacionados. No podría decir cuál es el que se dio primero. De hecho, el trabajo colaborativo generó lazos de confianza, pero a la vez los lazos de confianza fueron consolidando el trabajo cooperativo. Hubo reuniones, se fueron generando reuniones en los domicilios particulares de los estudiantes, era necesario, porque no alcanzaba el tiempo de las tutorías, poder continuar estudiando, es decir, se fue ampliando el aula. De hecho, hay una categoría que hablamos y la llamamos aula desplegable, porque no solo se desplegaba hacia el domicilio particular, sino que muchas veces se desplegaba hacia el patio de los distintos espacios donde funcionaban, que podían ser iglesias, centros culturales y los centros municipales. Entonces, yo quiero destacar esto, quiero destacar cómo los estudiantes destacan en una de las entrevistas cómo él hacía la actividad sola, pero como no tenía tanta seguridad, se remitía a la esposa, a la compañera, y si la compañera no podía ayudar, hablaba a los docentes, porque tenemos el teléfono de todos, y ahí empieza la otra cuestión a tallar, ¿no? Cómo entra desde antes de la pandemia la comunicación mediada por tecnologías. Entonces, se crean lazos de confianza porque hay además una comunicación constante entre los tutores estudiantiles y docentes con el equipo técnico. El equipo técnico también quiero marcar esto porque para nosotros fue muy importante la formación específica que hemos hecho. Formación con el equipo técnico porque cuando yo llegué a la Secretaría de Educación, yo fui directora hasta marzo del 2016, de hecho hoy el coordinador, el director, es quien era el coordinador de nivel secundario. Es decir, el equipo técnico estaba conformado por un coordinador de nivel secundario, que hoy es el director, una coordinadora de nivel primario y 4 técnicos, 4 que algunos habían sido estudiantes, tutores estudiantiles, y al año siguiente pasaron a formar parte del equipo técnico, otros docentes formaron el equipo técnico, pero hoy somos 7 personas. Yo estoy como asesora y por eso también este trabajo es compartido por Judy, porque desde que comenzamos en el 2016 siempre Judy tuvo una cercanía al proyecto, de hecho viajó a Villa María, trabajó en formación específica con los alfabetizadores, pero a partir de la pandemia Judy se incorpora a un trabajo semanal con el equipo técnico, que ya ella va a contar cómo trabajamos, pero digo, esto me parece muy importante marcarlo como un trabajo sostenido en 4 años que nos permite hoy plantear una propuesta en el marco de la pandemia. Quiero destacar estas 2 cuestiones porque así llegamos a marzo del 2020, que nos sorprendió a todos, por supuesto, y tomamos decisiones políticas y pedagógicas. La decisión política inicial fue mantener el programa abierto y funcionar a distancia, porque nos interesaba no cortar los lazos con los estudiantes,
poder mostrar la continuidad. De alguna manera íbamos a trabajar para dar continuidad al programa. Habíamos comenzado la inscripción en primer año, teníamos 100 inscriptos, pero en realidad nosotros sosteníamos que era muy difícil comenzar, porque además esto fue planificar sobre la marcha, ¿no? Era muy difícil comenzar con estudiantes que no conocíamos, que no se conocían entre ellos. Entonces, una primera decisión fue mantener el programa y funcionar a distancia. Una segunda decisión fue desarrollar estrategias para dar continuidad y mantener la relación con los estudiantes. Y en esa tomamos la otra decisión, que fue avanzar con segundo y tercer año del nivel secundario. Posponer las actividades de alfabetización y nivel primario, porque también se trata de una franja poblacional que tiene una mayor precariedad informática. Nosotros sabíamos que los grupos de segundo y tercer año tenían relaciones a partir de los WhatsApp que se habían conformado durante estos años de estudio. Por lo tanto, hemos decidido posponer, que de hecho vamos a comenzar ahora, ya estamos inscribiendo para realizar una experiencia con primer año y trabajar enero y febrero y llegar a completar la cohorte en marzo, la cohorte 2020. Pero digo, esto también tuvo un impacto, porque una de las valiosas dimensiones que tenía este proyecto, y que tiene, lo sigue teniendo, pero más reducido, fue el presupuesto. Digo, esto es clarísimo, esto es una propuesta de educación de adultos donde hay una clara intencionalidad política del municipio, donde además de lo que acabo de compartir con ustedes, esta organización institucional, hay un presupuesto propio. Es decir, esto no se hizo de manera voluntaria, que es una característica de muchos espacios formativos en educación de jóvenes y adultos. Hoy estamos trabajando un equipo de 7 educadores, con Judy somos asesoras, para 475 estudiantes inscriptos. Los que están reales son un poco más de 300, pero el resto tiene posibilidades de completar y enviar las actividades. Creo que esto es una muy breve síntesis de un trabajo realizado durante 4 años, además 4 años de un gobierno nacional neoliberal que cerraron en muchos casos en Argentina también esos 4 años propuestas específicas de educación de jóvenes y adultos. Para avanzar en el trabajo que hemos desarrollado en estos meses, le voy a dar la palabra a mi compañera Judith. Gracias, Marieta. Saludos a todos. Y voy a tratar de retomar el hilo donde lo deja Marieta. Y sí quisiera iniciar con una observación y una reflexión sobre cómo estas condiciones de la pandemia es una situación muy crítica y una situación de crisis en muchos sentidos, pero también de muchas oportunidades. Y uno de ellos que me parece que es interesante, cuando menos compartir, es que Marieta, la doctora Lorenzate, ha venido diciendo que desde su inicio tuve mucha cercanía con el proyecto y con el equipo de este proyecto, pero estando yo, les estoy hablando desde México, estando yo en México sentíamos que yo estaba muy lejos. Y ahora de repente en la pandemia, que todos estamos en igualdad de condiciones, de distancias, podemos fijar una hora de reunión y de repente yo puedo entrar y participar al igual que todos los demás, porque todos estamos distanciados, inclusive los que están en la misma ciudad. Entonces, esta situación inesperada crearon las condiciones para mi incorporación plena, porque no era simplemente conectarme a mí a una reunión en línea, sino todo el mundo está conectado. Y hemos estado aprendiendo, que es una de las cosas que quiero comentar, hemos estado aprendiendo mucho acerca de estas herramientas. Una de las cosas fundamentales es retomar la idea que ya se comentó de que la pandemia ha expuesto una desigualdad regional que existe y también en este programa en particular, pero una desigualdad regional en cuanto a acceso y disponibilidad de la tecnología.
Pero quiero recalcar que no es únicamente en lo material, en los dispositivos o la infraestructura que está disponible, sino también en el acceso, esas condiciones sociales necesarias para apropiarse de su uso. Y en ese sentido, nosotros pensamos que esa famosa brecha digital implica también una brecha en cuanto a prácticas sociales. Es decir, que hay una necesidad de pensar más allá de el aspecto material, de infraestructura, de dispositivos, de software, y también pensar en términos de las diferentes formas de uso, los tiempos y lugares, ¿no? Y las relaciones sociales, en este caso pedagógicas, educativas, necesarias para su incorporación y su uso. Siguiente, por favor, Marieta. La siguiente, por favor. Ajá. Bien, entonces, al entrar a tomar estas decisiones y quedarnos con secundario, nos encontramos en una situación interesante porque tuvimos que diseñar en la práctica. Y lo que quiero decir con eso es que teníamos que estar diseñando y aprendiendo nosotros como grupo, ¿no? Hacer algo que ya estábamos haciendo, porque de un día al otro nos convertimos en un programa a distancia. Y entonces teníamos, por un lado, buscábamos conservar lo más que podíamos del programa, como lo describió ya Marieta, de la forma de trabajo, de las mejores condiciones, de las interacciones, de las colaboraciones, pero ahora con condiciones distintas. Y entonces, sobre la marcha, empezamos a buscar e implementar usos de diferentes herramientas y ha sido un proceso en cierto sentido de ensayo-error, pero no error en el sentido que nos equivocamos, sino que sobre la marcha nosotros hemos dado cuenta de mejores y mejores usos o cómo ir afinando. Entonces, hubo una selección paulatina en el sentido de que, bueno, WhatsApp era obvio porque era la forma de comunicarnos, la forma de mantener vivos los lazos, digamos, las relaciones y mantener al grupo interesado, porque una de nuestras grandes preocupaciones, y lo es siempre en educación y adultos, es una nueva expulsión, un nuevo abandono, una nueva deserción, ¿no? Entonces WhatsApp fue clave, pero también empezamos a usar Drive, que permitió, por un lado, almacenar materiales y dar acceso a esos materiales, ¿no? Los formularios de Google que nos permitían lanzar actividades, preguntas, oportunidades de reflexión y que nos regresaba además las respuestas de los estudiantes y nos desplegaban en una página, en una hoja de cálculo y podíamos ver de todos los estudiantes, podíamos hacer lecturas tanto verticales, ¿no? De una sola pregunta o un solo problema, como horizontales de cómo respondían todos a la misma consigna. Y bueno, buscamos diferentes usos de cada uno de estos. Por ejemplo, el WhatsApp tratamos de que no fuera unidireccional, de simplemente mandar cosas nosotros, y de manera espontánea empezaron a aparecer nuevamente algunos, no tan fuerte como antes, pero algunos intercambios con los estudiantes colaborando entre sí. Y bueno, también todo esto nos dieron diferentes formatos para la entrega. Una de las cosas que buscamos ser es muy flexible en cuanto a permitir que los estudiantes, dentro de sus posibilidades, dentro de lo que tienen disponible y dentro de su propio acceso a las condiciones sociales que tienen, participar como fuera. Entonces, había quien usaba efectivamente el formulario, pero había otros que hacían sus reflexiones y sus escritos a mano, tomaban fotografía y lo envían. Y eso nosotros aceptamos absolutamente todas las diferentes formas de participar. Entonces, tenemos diferentes herramientas
y diferentes usos, y en cuanto a cómo enviamos tareas y formulario, en los formularios la entrega de los productos, ¿no? Y las interacciones en WhatsApp que buscamos fomentar tanto estudiante como docente-estudiante. Que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Eso. Entonces les compartimos una, sí, esa es una de las características de trabajar en línea, esos pequeños retrasos, ¿no? Y que nos afecta un poco nuestro sentir de la cortesía en línea, de cómo funcionamos. Sí. Entonces, queremos compartir ahora una actividad específicamente de lengua y literatura, donde el centro es la construcción de significado a partir de un cuento y mostrar cómo trabajamos esto de una manera muy breve, porque solo voy a compartir a detalle un ejemplo. Pero entonces creamos una unidad temática, por llamarlo así, o una serie de actividades alrededor de este cuento que se llama Los Caminos de Roma. Es de Benjamín de Buen, es un escritor mexicano joven, que fue publicado en 2017 en un suplemento cultural. Elegimos por varias razones, pero entre ellos que el suplemento cultural tiene, es un tipo de página en web tal vez diferente de lo que conocen, no es Facebook, no es Instagram, es una revista literaria y que era una forma, digamos, indirecta de mostrar que hay otras cosas también en Internet, ¿no? Y si alguien tiene interés, ahí está también el link para poder acceder al cuento. Sigue, por favor. Es un cuento corto, bastante corto, y una de las cosas que nos ayudó es que para lo que hemos observado ahora en las condiciones de pandemia, es que lo hacía muy manejable. Y aun siendo corto, lo dividimos en dos para crear la oportunidad de pensar y anticipar cosas sobre el cuento y después poder reflexionar sobre el cuento cuando ya terminamos de leer. Entonces, nosotros construimos una serie de actividades para pensar y construir significado en 4 momentos diferentes, ¿no? Y además para poder promover y promover y socializar cierto tipo de prácticas académicas. Y es interesante porque en el proceso también conocimos el manejo de ciertas prácticas académicas de los estudiantes, lo cual nos parece que se puede volver más adelante, es algo que estamos discutiendo ahora y lo voy a retomar después. Podemos retomar cuáles son las prácticas de los estudiantes, de los participantes, para poderlas desarrollar. Entonces, es un cuento que todo transcurre en Roma, y entonces los 4 momentos incluyen, primero, ayudar a los estudiantes a construir el escenario del cuento. Roma es una ciudad icónica, es una ciudad que en las clases de historia siempre está presente. Para los que son creyentes, el hecho que está ahí el Vaticano es un referente importante. El hecho que es una ciudad y que es muy importante para el cuento, donde conviven construcciones modernas y antiguas. Entonces nos parecía una oportunidad interesante y además la posibilidad de trabajar sobre representaciones gráficas multimodales, donde los estudiantes exploraran a través del uso de fotografías y la socialización de las fotografías, que construyeran el escenario del cuento. Lo segundo que pedimos fue en 2 momentos diferentes, el segundo y tercero, múltiples lecturas del mismo cuento, y les fuimos dando consignas y entradas para poder hacer esas lecturas. Y al final, pero solo al final, entramos a una conversación sobre el género literario, y el uso del lenguaje es un hilo que jalamos todo a lo largo y que tratamos de anudar un poco también al final. Entonces, quiero señalar aquí la lógica de esta secuencia, porque a diferencia de lo que es en digamos, la escuela presencial, la escuela
sistema educativo en los tiempos normativos, ¿no? En educación de adultos, que es como de segunda oportunidad. Las tendencias de empezar por un conocimiento literario formalizado, como puede ser el género literario, la estructura del cuento, el desarrollo de personajes. Nosotros eso lo dejamos al final. Y lo que primero quisimos hacer era fomentar una aproximación, una apreciación del cuento y aparte lo que es la construcción de significado en el camino. Que sigue, por favor. Quedan Bien. 5 minutos. Sí, estoy a punto de terminar, gracias. Entonces, aquí se puede ver claramente, usando como referente un trabajo de Heath y Magnolia, que nosotros mandamos diferentes tipos de preguntas para los lectores y, y que además tienen que ver con interpretar, analizar y vincular. Y básicamente tiene que ver con qué es lo que dice el texto, qué se interpreta del texto, cómo se puede vincular el texto con una experiencia propia, conectarlo con otros textos y explicar lo que uno observa en el texto desde el mismo texto. Usarlo este, eh, para argumentar una posición. Y no está muy lejos de lo que planteaba el doctor Casani en su presentación sobre la lectura literal, inferencial y una lectura crítica. Gracias. Si sigue, por favor. Siguiente. No. Bueno, entonces, no, falta una. Esta. ¿Esta? Entonces, ajá, no, la tablita. Ah, la tablita, sí. Está, ahí está. ¿La ves? Es. Ahora sí, ya. Entonces, aquí hay una pregunta, nada más tomé una, para tipo de ejemplo, y entonces, una de las cosas que preguntamos fue, hay varios elementos en el cuento que se reiteran, que son muy redundantes, y entonces preguntamos si podían identificar alguno y comentarlo. Y las respuestas son interesantes, sobre todo por las diferencias que hay. Entonces, uno dice relatos de la ciudad de Roma, sus noches y sus caminos, historias de amigos y posible historia de amor. Otro dice el helado, el campo de Fiori, la pelota, el viaje y el juego. Pero luego se detiene a exponer en qué consiste cada uno. Y luego un tercero que hace una discusión más detallado y más, no me da tiempo ahorita ya leerlos, pero esta idea de que va enumerando diferentes aspectos y desarrollando, los va desempacando, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí es ver las diferencias entre estas y aquí tomar en cuenta que las listas, ¿no? Son una forma escrita común en la escritura vernácula, la escritura de todos los días, pero también es una forma importante en la escritura académica. Es muy común que hagamos diferente tipo de numeraciones y elaboraciones, ¿no? Entonces vemos aquí que hay listas muy simples. En algunos ejemplos vimos anotaciones ordinales, por ejemplo, alguien que decía primero esto, luego lo otro, ¿no? Segundo esto, tercero esto. Y otros que van extendiendo las ideas. Bueno, ¿qué sigue, por favor? Entonces, esto nos parece importante porque esa es la forma de contestar puede y debe ser una parte de lo que se realiza de manera pedagógica. Y si bien en el balance logramos continuidad en el programa y seguimos con 475 participantes activos, ¿no? Y logramos uso de las herramientas digitales de una manera, yo no quiero decir que fue generación espontánea, pero sí quiero decir que es de una manera sobre la marcha, en la práctica y haciendo articulaciones que previo a esta práctica no habíamos imaginado como tal.
y logramos hacer ciertas reorientaciones curriculares tomando en cuenta las nuevas condiciones. Por ejemplo, eso de tomar un cuento muy corto y aún así dividirlo a la mitad y aún así hacer 4 momentos diferentes en el trabajo con ese cuento. Donde tenemos desafíos importantes es en 2 aspectos, yo diría. Uno, en la interacción pedagógica en sí, en que haya mayor, el recuperar esa colaboración que tuvimos en algún momento de manera presencial, ahora se ha reducido un poco más porque, entre otras cosas, los formularios invitan más a respuestas muy individualizadas. Y también por el no tener una práctica y formatos de interacción compartidos de cómo usar algo como WhatsApp, por ejemplo, para conversaciones un poco más largas, un poco más profundas. Pero también la revisión fina, porque en un momento dado tenemos la posibilidad, lo que hemos logrado es un circuito, ¿no? Y vehículos para entregar y recuperar materiales, o sea, las tareas, pero lo que no hemos podido incorporar todavía es detenernos, y tiene que ver con la interacción pedagógica en esta distancia, es poder detenernos y examinar y convertir en un objeto de reflexión y un motivo para enseñar y una oportunidad para aprender sobre, por ejemplo, en esto de las listas, las diferentes formas de construir una lista, las diferentes formas de elaborar, ejemplificar, explicar lo que uno quiere decir, que es fundamental en una escritura académica que requiere en todo momento ser explícita. La última, por favor. Entonces, para concluir, yo quisiera señalar que si bien COVID ha creado una situación de crisis, de emergencia, también dicen, no lo sé porque no hablo chino, pero dicen que crisis en chino quiere decir urgencia y oportunidad. Yo creo que aquí una de las oportunidades que ha aparecido, ha emergido, es esta posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos y dónde estamos poniendo los énfasis y qué podríamos desarrollar didácticamente. Y también quiero decir que este asunto de cómo trabajamos con los trabajos de los estudiantes, además de recibirlos, acreditar que lo hicieron en tiempo y forma y ponerles una calificación, no es una práctica común en la escuela. En el sistema educativo, detenerse a trabajar y retrabajar lo que escriben los estudiantes. Y me parece que es un reto fundamental y que ahora se nos ha creado la oportunidad para repensar las actividades como el contexto donde se aprende y donde se enseña. Muchas gracias. Y gracias, Marieta. Gracias. Agradecemos entonces la conferencia Lectura del Mundo y Enseñanza con Jóvenes y Adultos de la doctora Judith Gallman y la doctora Marieta Lorenzati.